השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que veas este video, que escuches este audio. Gracias por visitar nuestro canal EMED, gracias por suscribirte, por activar las notificaciones. Comparte estos videos y podamos así juntos llevar un poco de luz y claridad sobre los diferentes temas que nos presentan las escrituras. Hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas para las cuales hemos titulado Nivel Drash de Yeshua, y ese nivel Drash de Yeshua se refiere a una de sus maneras más usuales de enseñar, que era a través de lo que conocemos como parábolas, pero que desde la perspectiva hebrea tiene otro matiz más profundo que el hecho de decir simplemente parábolas. Cuando nos enfrentamos a un texto de las Escrituras, tenemos 4 barreras de interpretación: geográfica, cultural, lingüística, histórica. Es decir, debemos de convertirnos en viajeros en el tiempo, ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en la lengua, en la creencia, en la cultura, en lo que ocurría en ese momento en el cual el texto bíblico me habla, para poder encontrar también, así como hay 4 barreras, poder encontrar 4 niveles de interpretación. Y el judaísmo esos 4 niveles de interpretación los enseña con un acrónimo, con un acróstico, que es la palabra pardes, P-A-R-D-E-S, pardes. La P haciendo referencia al primer nivel de interpretación, que es el nivel literal, o Peshá. La R haciendo referencia al segundo nivel de interpretación, Remez, que es el nivel alegórico, como siguiendo pistas. La D de Drash, que es el tercer nivel y es un nivel comparativo por medio de preguntas, de lo que el judaísmo conoce como midrashim, son como historias, cuentos, lo que se nos ha enseñado a nosotros como parábolas. Y está la S del cuarto nivel, que es el nivel Sod, que es el nivel secreto o misterioso. Entonces Yeshua, para traer luz a sus enseñanzas, el método que usaba era el método comparativo. Es el tercer nivel de interpretación, el nivel Drash. Entonces vamos a empezar a analizar una serie de enseñanzas que Yeshua dio de este tipo para encontrar esa perspectiva hebrea de lo que quería decir. Y para eso vamos a estar ubicados en el libro de Hillel, Lucas, capítulo 10, y vamos a estar ubicados desde el verso 25 hasta el verso 37, y es lo que nos han enseñado como la parábola del buen samaritano. Entonces vamos a tratar de entender, porque hay una gran pregunta aquí, y la pregunta que creo que a todos nosotros nos interesa y que les traslada a ustedes es: ¿cómo heredo la vida eterna? Quisieran ustedes saber, ¿qué debo yo hacer para heredar la vida eterna? Nos dice el texto, en el verso 25, he aquí un escriba se levantó para ver cuánto conocimiento tenía el rabí y le dijo: Rabino, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estoy leyendo desde una versión hebrea de lo que se conoce como Nuevo Testamento. Se llama el Código Real, que les recomiendo que la adquieran. Es muy bueno porque tiene esa perspectiva hebrea del Nuevo Testamento. Sin embargo, si no la tienen, síganos en la lectura de sus escrituras digitales o físicas como libros, para que puedan encontrar ustedes las diferencias textuales. Repito el verso 25, y aquí un escriba se levantó para ver cuánto conocimiento tenía el rabí y le dijo: Rabino, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces vamos a empezar a identificar los diferentes personajes
el texto me habla de que está Yeshua en un entorno obviamente judío, y en medio de ese entorno hay un escriba que se levanta a hacer una pregunta. Entonces, lo primero que yo debo saber es, ¿y qué se refiere cuando dice escriba? Porque ustedes van a encontrar diferentes traducciones de acuerdo a la Biblia que ustedes sigan, donde les va a hablar del doctor de la ley, de un experto de la ley, de un intérprete de la ley. Pero realmente en hebreo la palabra es sofer, lo que se ha traducido como escriba, un sofer. ¿Y quién es un sofer? ¿Quién era un sofer? Era una persona instruida, eso es lo primero que debo saber. Es decir, que no era un inducto, no era una persona que tenía conocimiento, tenía formación, una persona instruida, que se dedicaba a escribir cosas importantes, es decir, llevaban las cuentas, contabilizaban, sacaban números y escribían cosas importantes. Por eso no lo han puesto en el español como escriba, pero no era simplemente el que se dedicaba a escribir, sino que era el que se preparaba para saber de qué estaba escribiendo, de qué temas estaban tratando los escritos que él estaba haciendo. Y es importante saber aquí que para la época de Yeshua, Israel vivía una situación política donde siempre fue ocupado por fuerzas extranjeras que intentaron imponer su autoridad, pasando por los diferentes imperios, en este caso de Yeshua el imperio romano, pero que dentro de ese judaísmo existían corrientes, porque el judaísmo siempre ha sido pluralista, existían muchos grupos, escuelas o sectas, y todas obviamente convencidas de que su causa era la correcta, ¿no? Aunque los dos grupos más importantes para la época de Yeshua era el grupo de los saduceos y el grupo de los fariseos, los saduceos y los perushim. Y es muy importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque tenían diferencias muy marcadas. Y en otra enseñanza sobre si es lo que ustedes consideran como Biblia la palabra de Dios, vimos que cuando se dio los diferentes concilios, los saduceos pensaban que lo único que debería tener autoridad al nivel de decir que es palabra de Dios es lo que conocemos como Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros, o el Jumás. Mientras que los fariseos creían que todo el Tanakh, es decir, el Tanakh es un acrónimo, un acróstico, es decir, la Torá, Pentateuco, los Nevi'im o profetas y los Ketuvim escritos eran lo que conformaban lo que se debería considerar como palabra de Dios, lo que conocemos en Occidente como Antiguo Testamento. Al darse la destrucción en el año 70 del templo, el grupo predominante es el de los fariseos, y por eso se dio en el siglo I, en el concilio de Yavne, un concilio judío, la elaboración del canon como tal del Tanaj, es decir, incluyendo la Torá, los 5 primeros libros, los Nevi'im, los profetas y los Ketuvim, los escritos, para que ustedes tengan una idea de la influencia que tenían estos grupos políticos y religiosos en Israel. Pero lo que yo debo preguntarme es, estos escribas, ¿en cuál de estos dos partidos estaban ubicados? Para saber cuáles eran sus posturas o qué era lo que ellos pensaban, ¿no? Y cuando miramos las diferentes investigaciones, nos damos cuenta de que los escribas eran los secretarios de las cortes de justicia y ellos eran los copistas de la Torá, de los diferentes rollos de Torá que se hacían. Ejercían también la función como maestros, es decir, que estos escribas o soferim estaban más de parte de la línea saducea que de la línea farisea. Es decir,
provenían de esa línea. Y se aliaron con Roma, con el poder político romano, para poder respaldar ese poder policial que necesitaban ellos, la autoridad de Roma, para hacer válidas las reglas, las reformas legales, lo que se conoce como la halajá, la manera de interpretar las escrituras. Y ahí es donde viene todo el concepto de la jurisprudencia hebrea, de las diferentes cortes de justicia, donde había un tribunal mayor llamado Sanedrim, que estaba compuesto de 71 miembros, es decir, 70 sabios y el Cohen Agadol de la época, un tribunal medio llamado Concilio con 36 miembros, y tribunales menores llamados Beidim, que estaban compuestos por 3 jueces. De hecho, toda congregación temerosa del Eterno debe tener al menos 3 jueces, es decir, la estructura de iglesia católica o evangélica no es una estructura acorde a lo que la jurisprudencia hebrea marca, es decir, una congregación temerosa del Eterno debe tener la responsabilidad de juzgar sus asuntos internos en un tribunal mínimo de 3 jueces. Y dentro de estos 3 jueces debe haber un principal que se conoce como nazir o príncipe, y si no se ponen de acuerdo, pues él es el que toma la decisión sobre los diferentes casos de comportamiento dentro de la congregación y de las familias que hacen parte de esa congregación. Entonces, si ustedes me han escuchado con detenimiento, se dan cuenta que cambia muchísimo el hecho de cómo está organizada una congregación desde la perspectiva hebrea, y cómo este hombre que se levanta y habla con el Rebbe Yeshua y le pregunta ¿qué haré para heredar la vida eterna?, cuando el texto me señala que es un escriba, que es un sofer, que hace parte de los soferim, lo que me quiere decir es que no era un indocto, que era una persona instruida, que como se los mencioné, pues su función era actuar de secretario de las Cortes de Justicia que les nombré y dedicarse a hacer copistas de la Torá, es decir, conocían la halajá, la interpretación de las escrituras. Bien, y la pregunta que le hace es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le responde Yeshua en el verso 26 y le dice, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Es decir, Yeshua tenía una manera muy propia de enseñar y era haciendo preguntas. Muchos dicen que este es el método socrático. Dentro de las normas de interpretación que existen de las escrituras, podemos encontrar como un gran rabino, Hillel, instituyó unas normas de interpretación, y son 7 normas de interpretación, y la primera de ellas se llama Kal Vahomer, que quiere decir deducción, razonamiento, es decir, colocando qué es lo más importante, ¿no? Por eso fue que Yeshua, cuando habló con los fariseos, con los saduceos, y le hacían preguntas como esta que le está haciendo este hombre, este escriba, siempre usaba Kal Vahomer, es decir, que tiene más peso, y llevaba a aquel que lo estaba cuestionando por medio de preguntas, lo llevaba a que él llegara a la propia conclusión de qué era lo correcto de acuerdo a las escrituras. Por eso es que Yeshua le responde en el verso 26, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? ¿Qué le responde el escriba? Le dice, amarás a Hashem tu Eloah de todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes, y a tu prójimo como a ti mismo. Increíble respuesta la que le da, porque cuando Yeshua, lo podemos ver en Matitiahu capítulo 22, verso 34 al 40, cuando Yeshua es interrogado de cuál es el mandamiento más grande que hay, siempre esas preguntas eran buscando la equivocación, buscando poner en contra al pueblo de Yeshua, pero siempre Yeshua salió bien librado porque daba respuestas muy contundentes. Y entonces cuando en el Matillahu, en Mateo 22, 34 al 40 le hacen esa pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande?, Yeshua responde igual que este escriba responde, el mandamiento más grande es Shema Israel,
Adonai Elohenu, Adonai Echad, es decir, amarás a Hashem tu Eloha con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus bienes, y Yeshua agrega, y a tu prójimo como a ti mismo, Beata Lereaja Camoa. Es decir, que respondió muy bien en este caso el escriba lo que Yeshua le está diciendo que es lo que dice en la Torah. Le dice Yeshua, has hecho un juicio correcto, practica eso como un estilo de vida y vivirás. Y pareciese que ya la conversación se terminó, porque el escriba hace una pregunta, Yeshua le responde con otra pregunta, el escriba responde a esa pregunta y Yeshua le dice que la respuesta es correcta. Entonces al parecer se acabó la conversación. Pero dice el texto en el verso 29, que el escriba, queriendo encontrar una debilidad en el argumento, le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y es un tema muy actual en medio de la pandemia que vivimos, donde el egoísmo pulula, donde la gente puede ir a los supermercados y llevarse 2 panales de huevo, 2 paquetes de papel higiénico, y se llevan 10, 5, 20 y creen que el mundo se va a acabar y no piensan en el otro. Y surge todo este egoísmo de la naturaleza humana. Desafortunadamente así somos, y en estas situaciones cuando somos probados y cuando sale lo que realmente tenemos dentro. Y por eso es que capciosamente el escriba le dice, pero ¿quién es mi prójimo? Buscando qué respondía Yeshua. Entonces inicia una nueva conversación, y aquí es cuando Yeshua implementa su manera de interpretar las escrituras, que es a través del drash, del tercer nivel de interpretación, y le dice, Yeshua, aprovechando su pregunta, le dijo, aquí viene la historia, esta historia no podemos afirmar que es 100% real, tampoco que es 100% ficticia, solo podemos decir que cuando Yeshua usaba una parábola, era una manera comparativa de enseñarle a la persona para que ella misma se respondiera lo que estaba argumentando. Entonces le dice, cierto Yehudí, cierto judío, bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales atacándole le robaron y lo hirieron, dejándolo casi muerto, y se fueron. Y coincidió que cierto Cohen bajaba por aquel camino y viéndolo cruzó por la orilla opuesta. Entonces vamos a identificar otros personajes aquí. Me hablan de un judío que venía de Jerusalén, por eso se bajaba, porque cada vez que usted va a Jerusalén sube, cuando sale baja, porque no es solo físico, sino que también es a nivel espiritual. Entonces bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de ladrones, los cuales atacándole le robaron, lo hirieron y lo dejaron casi muerto y se fueron. ¿Quién es el primero que lo ve? Un Cohen. Entonces la pregunta que tengo que hacerme, ¿qué es un Cohen? ¿Quién es un Cohen? Debo de saber yo que hay una familia, hay una tribu, que es la tribu de los levitas, conformados por 3 familias. La tribu de Leví estaba conformada por la familia de Gershón, de Kehat y de Merari, es decir, los gershonitas, los keatitas y los meraritas. De la familia de Kehat surgió Moshe y Aarón. Entonces, esa familia de Leví, esa tribu de Leví conformada por esas familias, fue una tribu que la escogió el Eterno y la dedicó al servicio del templo. No le dio heredad. Dentro de la repartición de las tierras a Leví no le corresponde ninguna heredad, porque todo Israel tenía que sostenerla. ¿Okay? Y de ahí sale el principio del diezmo. Entonces todo el mundo diezmaba a los levitas daban el diezmo del diezmo al Cohen Agadol, que era el sumo sacerdote, para que ellos se sostuviesen. Y por eso hay algunas personas que dicen que hoy no diezman, porque no hay templo, porque no hay levitas. Es un argumento de muy poco peso, porque como Yeshua enseñó, Calva Omer, que tiene más peso, nos vamos a Abraham, y Abraham sin tener templo, diezmó a Melquisedec, un Cohen, sacerdote, rey, que no necesitaba un templo físico para cumplir su función de sacerdote y rey, pero ese es otro tema, porque Yeshua es Cohen por la línea de Melquisedec, pero Melquisedec no es un hombre sino un título.
Pero siguiendo con esta enseñanza, la tribu de Leví fue escogida para servir en el templo. Y entonces cuando el texto me habla de que fue un Cohen el que vio al judío que habían robado y habían herido, un Cohen, dentro de la tribu de Leví todos eran sacerdotes, pero el Cohen es el sumo sacerdote, es decir, todos servían en el templo, pero solo era el Cohen, es decir, los descendientes de la familia Aarón, los que entraban al lugar santísimo. Recuerden ustedes que el templo tenía 3 divisiones, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Solo el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo el día de Yom Kippur y oficiaba ahí. Entonces los Kohanim, sacerdotes, eran descendientes de Aarón y tenían una responsabilidad espiritual muy grande. Entonces lo que tengo que preguntarme es, ¿por qué ese Cohen ve a ese hermano judío herido, casi muerto, y se cruza a la orilla opuesta? Desde la perspectiva hebrea lo entiendo muy fácil, porque el Cohen, por su responsabilidad espiritual, no podía contaminarse. De hecho, si ustedes recuerdan un episodio donde mueren los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por encender un fuego extraño, a Aarón no se le permite hacer toda la ceremonia fúnebre, sino que tiene que seguir sirviendo en el templo, porque lo que tiene más peso es la abodá, el servicio al Eterno. Y entre más alto es nuestro llamamiento, más responsabilidad tenemos delante del cielo. Y si ustedes me permiten aquí traer a recuerdo una película Spider-Man, donde hay un diálogo muy toraíta entre Spider-Man, el hombre araña, y su tío, y el tío le dice, ante un gran poder, una gran responsabilidad. Y así mismo se mide este concepto. El Cohen era la persona que tenía la mayor responsabilidad espiritual dentro de Israel, y entonces tenía que abstenerse de muchas cosas, entre ellas de contaminarse con muertes. De hecho, solo podía participar en los servicios fúnebres de su primera línea de consanguinidad. Y si, por ejemplo, una de sus hermanas estaba ya casada, ya no se consideraba primera línea de consanguinidad, y por lo tanto él no estaba o no podía participar de los servicios fúnebres, que tenía que cuidar sobre todo su santidad, su separación para el servicio. Entonces podemos entender quizás por qué este Cohen se cruza a la otra orilla. Luego dice Yeshua en el verso 32, e igualmente un levita, al llegar al lugar, viéndolo, cruzó al otro lado de la vía y siguió su camino. Entonces, por la misma razón que el Cohen no lo hizo, el levita también lo hizo. No lo hizo, ¿por qué? Porque el levita quizás también tenía un servicio en el templo. Recuerden que David instituyó un orden para las familias levitas de servir en el templo. Entonces quizás este levita estaba en ese tiempo de servicio y no podía contaminarse, y también se hizo en la orilla opuesta. Entonces hasta aquí vemos cómo el escriba le pregunta a Yeshua, segundo interrogante, le dice que quién es su prójimo. Yeshua le está colocando un ejemplo, le dice que un judío fue asaltado, fue golpeado, dejándolo casi muerto, que el primero que lo ve es un Cohen, decide cambiarse de orilla, el segundo que lo ve es un levita, también decide cambiarse de orilla y seguir su camino. Pero aquí viene la parte fundamental de esta comparación que hace Yeshua. El verso 33 le dice, pero un samaritano que pasaba por allí, cerca de él, cuando lo vio, fue movido a misericordia, y acercándose al varón, vendó sus heridas, derramando sobre ellas vino y aceite, poniéndolo sobre su asno, lo llevó al mesón y cuidó de él. Venida la mañana, cuando debía partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero, diciéndole, cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Entonces tengo que preguntarme, ¿por qué está hablando de un Cohen, luego de un levita, y luego introduce una figura de un samaritano, un chonronita? Recuerden que este escriba no era un indocto, era una persona conocedora de las escrituras, una persona bien cimentada, y cuando Yeshua, en esta historia que le está contando, le da todo el protagonismo a un chonronita,
tiene un mensaje muy trascendental. Si ustedes investigan un poco, se van a dar cuenta que los samaritanos son también judíos, increíblemente. Son parte del pueblo hebreo, pero no los consideran parte de los judíos. ¿Cómo así? Nos tenemos que ir a la historia, remontarnos en la historia, hacer ese trabajo investigativo que muchas personas no quieren hacer, que muchas personas pasan simplemente por encima, y darnos cuenta que algo muy importante que ocurre en toda esta historia bíblica, en todo este reloj profético que son las escrituras, y es que Israel es conocido como Israel, como el pueblo que sacó Moshe de Egipto, de Misraim, hasta el reinado de Shlomo, de Salomón. Después de Shlomo, pueden ustedes investigar en los libros de crónicas, en los libros de reyes, después de Shlomo se da la división de Israel, e Israel deja de ser un pueblo unido y se convierte en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte ubica su capital en Samaria, y el reino del sur continúa, el reino de Judá continúa con su capital Jerusalén. Este reino del norte, Samaria, pues obviamente ahí se ubica lo que luego Yeshua habla a los samaritanos, y del cual el Código Real nos da fe de varios encuentros, como cuando Yeshua tuvo ese encuentro con la mujer samaritana o chonronita y le pide agua, y sus discípulos se escandalizan porque los judíos no hablaban con los chonronitas. Y lo que yo tengo que pensar es, ¿qué era lo que los separaba? Pues resulta que si ustedes investigan un poco, van a encontrar que Moshe habló de dos montes, el monte Ebal y el monte Gerizim. Pues los chonronitas creían que el sitio de adoración correcto era el monte Gerizim. Para la época del rey Shaul, el primer rey que tuvo Israel, se creía eso, y Shaul mandó a destruir el templo que los chonronitas, los samaritanos, tenían en el monte Gerizim. De los chonronitas, de los samaritanos, se dicen que son descendientes de dos tribus muy importantes en Israel, la tribu de Efraín y Manashe, de los hijos de Joseph, pero que no son bien vistos porque no compartían la misma ideología de adoración que tenía el judío. Ellos creían que se debía adorar, era en el monte Gerizim. Por eso luego Yeshua, cuando habla con la mujer, le dice, ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los Yehudí. Es un texto que ha sido súper mal interpretado, y nos enseñan que queremos hacernos judíos, y mucho líder que viene de otras denominaciones, por lo general pastores cristianos evangélicos que llegan a las raíces hebreas, empiezan a enseñar que tienes que hacerte judío, que tienes que verte como judío, que tienes que circuncidarte, basado en este texto. Y dicen, es que Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos, y no están entendiendo el contexto hebreo de las escrituras, donde Yeshua está hablando con una mujer shonronita y le está explicando que el hecho de que ella crea que el templo, que el lugar de adoración es en el monte Gerizim, es equivocado. Es equivocado porque realmente el lugar donde debe estar el templo es en la tierra de Benjamín, en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí ven cómo cambia la perspectiva hebrea de las escrituras completamente? Por eso hay que profundizar, no simplemente decir amén. En el canal EMED no queremos que usted diga amén, queremos que usted investigue, profundice más de lo que nosotros intentamos hacer, que nos deje sus comentarios, sus opiniones, y que pueda darse cuenta de que por algo hemos sido llamados a no solamente leer, no solamente estudiar, sino sobre todo a escudriñar las escrituras. Entonces muy hábilmente Yeshua le coloca a este samaritano, a este escriba, al samaritano, como el protagonista bueno de toda esta historia, porque lo va a confrontar muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenía nada en común el samaritano con el judío. Es decir,
tenían sus diferencias religiosas y eso había creado una brecha y no compartían. Y el texto me dice en el verso 36 que Yeshua le dice, ¿quién de estos tres te parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y el verso 37 dice, y él le dijo, es decir, el escriba le responde a Yeshua, el que hizo misericordia con él. Es decir, ¿quién? El shomronita, el samaritano. ¿Qué le dice Yeshua? Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el prójimo, alcanzar esa vida eterna, se hace amando al Eterno, obviamente reconociendo que hay un solo Dios verdadero, siguiéndolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros bienes, es decir, cumpliendo Torah, diezmando, haciéndose de acá, pero también amando al prójimo como a mí mismo. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a mí mismo? No quiere decir que yo soy irresponsable y que tengo más fe porque me saco mi comida de la boca para dársela a otro, no. Eso no es coherente con la Escritura. Yo tengo que asegurar primero mi manutención, la de mi familia, y poder ayudar a otros, no de lo que me sobra, sino de lo que yo puedo ayudar a otros. Por eso es que Maimónides, un gran sabio sefardita, escribió en Mishneh Torah 8 niveles de Sedaká, es decir, las leyes de caridad. Y Maimónides, conocido como Rambam, escribió estos 8 niveles de Sedaká diciendo que el nivel más bajo era dar de mala gana, pero que así todo diera. Y que el nivel más alto era conseguirle un empleo o ser socio con tu hermano o montarle un negocio, una compañía, donde él ya no tuviera que depender más de la ayuda de otros, sino que fuera autónomo, independiente. Pero dentro de estos 8 niveles de Sedaká, de la ayuda al otro, lo que yo tengo que preguntarme es, el judaísmo los menciona mucho, porque es Maimónides, un gran sabio, quien lo dejó instituido. Pero entonces, si Maimónides fue mucho después, fue hacia el año 1170, 1180 de la era común, mucho después de Yeshua y de sus discípulos, ¿qué enseñó Yeshua? Pues Yeshua enseñó esto que le estaba enseñando al escriba, que incluso ese Cohen, ese levita, escuchen bien esto que les voy a decir, sin dejar a un lado su servicio, debían haber ayudado a este hombre judío que estaba herido, que estaba de muerte. Y entonces cualquiera que conoce las Escrituras va a pensar y va a decir, uy, los del canal Esmed están locos, porque como un Cohen, un levita que está sirviendo en el templo, se va a contaminar y va a dejar a un lado su servicio. Pues Yeshua lo que le está queriendo decir es que algo mayor, que es el concepto básico, la estructura fundamental de toda la Torah, y es la vida. Lo que prima es la vida. Por eso muchos judíos se salvaron del holocausto nazi, saliendo disfrazados de monjas, de sacerdotes, con cristos, con cadenas, con cruces, negando su fe. Pero fue algo momentáneo, porque lo que estaban buscando era salvar sus vidas. Cuando vino la Inquisición, toda esa persecución y la expulsión de los judíos de España, de Inglaterra, 1492, los rabinos tuvieron que decirle a los judíos que no se murieran más, que dejaran de morirse, porque cuando la Inquisición les obligaba a convertirse al catolicismo preferían morir, porque una de las normas judaicas es que si te van a llevar a ser idolatra es mejor que mueras, y estaban muriendo muchos judíos. Los rabinos tuvieron que dar la orden que se convirtieran al catolicismo, y luego escondidamente seguían celebrando Shabbat, seguían celebrando la fiesta, estudiando la Torah, y por eso surge la Inquisición, que era la policía de Roma para matar a los judíos que seguían cumpliendo Torah y que solamente habían dicho que se convertían al catolicismo para no morir. Por eso es que Colón era judío, los que él salvó, los sacó de la cárcel, eran judíos estudiados, adinerados, que la Inquisición les había quitado todo, y para que no murieran Colón los sacó y vino a las Américas, no perdido ni yendo a la India, que es la historia que nos han contado, sino que tenía cartas de navegación,
desde la época de Shlomo, de Salomón, porque Salomón cuando construyó el templo quiso las cosas más hermosas que ven en el mundo y viajó a América, a Guatavita, un lugar en Colombia, para conseguir las mejores esmeraldas, y Colón nunca estuvo perdido con cartas de navegación, pero esa es una historia de otra enseñanza. Pero pueden ver ustedes cómo nos han desvirtuado muchas cosas para cortar todo lazo con la perspectiva hebrea. Por eso es que Yeshua le enseña a este escriba que tenía que hacer lo mismo, que tenía que ayudar. ¿Y qué fue lo que Yeshua inculcó en sus discípulos? Eso, la ayuda, el primar la vida, el primar el bien de mi hermano y no el mal hacia mi hermano. Por eso es que en Geburot, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 45 al 47, vemos uno de los textos que más me maravillan de toda la escritura. Vemos una comunidad, un grupo, un movimiento de Yeshua, cuando el Eterno lo ha levantado a los cielos, queda esta congregación y se dice que cada uno ayudaba a su hermano, cada uno ayudaba a su hermano, vendiendo sus bienes, vendiendo sus cosas, no para quedarse sin nada, sino para que todos tuvieran en la misma medida, para que a nadie le hiciera falta nada. Y la enseñanza más grande que Yeshua le quiere dar a este escriba, y por medio de este escriba a todos nosotros, y a todos aquellos que se creen expertos en las escrituras, es de que nada sirve tener ese gran conocimiento si no estamos dispuestos a servir, a ayudar a otros. Y estamos en un momento, en una situación mundial, donde no puede florecer el egoísmo, no se puede dar lugar a ese egoísmo, sino que por el contrario tenemos que estar listos, dispuestos para servir, para ayudar a otros, para pensar en los demás, para estar dispuestos a tender una mano. Así que espero que este análisis, desde la perspectiva hebrea, de este pasaje maravilloso de Hillel, de Lucas, sirva para que podamos entender todos estos hebraísmos en los mensajes de Yeshua, esta manera de interpretar las escrituras, esta manera de enseñar las escrituras, y en esta actualidad, en este día a día que vivimos, en esta situación que vivimos, sirva para que podamos entender de mejor manera Beat Talereja Kamoa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque es parte del secreto de la vida eterna. Shalom, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה השם הרוצה בתשובה והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ברוך אתה השם הרוצה בתשובה